Ahí está grabando, raro. Espectacular. Dice, antes de analizar la institución de la adopción, conviene precisar las etapas, sí, esto es súper importante, que deben agotarse necesariamente antes de recurrir a la adopción. Vamos a darle un poquito más de zoom para que se lea mejor. A ver, la adopción tiene varias etapas y hay que hablar de las etapas previas, porque antes de iniciar el proceso de adopción debe declararse el estado de adoptabilidad de ese niño o niña. Eso es muy importante tener en cuenta. Y para que se declare ese estado de adopción, tienen que darse ciertos o tienen que cumplirse ciertos presupuestos. Deben haberse quemado ciertos mecanismos para a partir de ahí, recién agotado todos estos mecanismos, se declare el estado de adoptabilidad o de adopción de esta persona. Vamos a ir mirando eso. Dice, ¿qué etapas deben de agotarse necesariamente antes de recurrir? Porque la adopción es una suerte de última ratio. Lo último que se hace ya es adoptar a la criatura. Primero que nada, asegurar el derecho de los niños, niñas de vivir y de desarrollarse en su familia o en su entorno familiar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a buscarle primero a los padres del niño o niña adolescente. Si no los encontramos, busquemos a su núcleo familiar más cercano y procuremos que el niño o niña adolescente conviva con sus padres o con su núcleo familiar, siempre que esto no sea lesivo para su desarrollo. Al respecto dice, ¿cómo se logra esto? A través de políticas dirigidas al fortalecimiento familiar de prevención de la separación. La falta o carencia de recursos materiales de la familia biológica del niño y del adolescente en ningún caso constituirá motivo suficiente para la pérdida del derecho a ser criados por ella. O sea, no porque yo no tenga dinero como padre o como madre de ese menor, de ese niño o niña, eso me excluye a mí de que el niño no pueda criarse conmigo. Eso no es una causa. Eso es lo primero a tener en cuenta. Primero busquemos que el niño, niña, adolescente pueda tener acceso, pueda encontrar a sus padres o al menos a su entorno familiar. Lo segundo, aplicación de medidas transitorias de cuidados alternativos. Esto para aquellos que se encuentren en situación de desamparo. Allá vamos a hablar de estos hogares donde se produce la guarda de estos niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? En tanto se defina cuál va a ser su estado, ya va a ser un estado de adoptabilidad o eventualmente la búsqueda de sus padres o de su entorno familiar más cercano, ¿verdad? Y en tercer lugar, agotadas estas dos instancias previas, ya le buscamos a los padres, ya le buscamos al entorno familiar, no le encontramos. Entonces ahí recién, o si les encontramos, no es posible que vivan con ellos. ¿Por qué? Porque significa un peligro o eventualmente un riesgo para su desarrollo. No pueden convivir con sus padres, no pueden convivir con su entorno familiar, es sumamente lesivo. No pueden estar en ese hogar transitorio. Bueno, se quemaron todas estas dos etapas previas. Ahí recién con un carácter, y esto es tema de examen, ahí recién con carácter excepcional vamos a declarar el estado de adopción de ese niño, niña, adolescente. Dice, la adopción, y esto es pregunta de examen, es de carácter excepcional y procede únicamente cuando se hubiera realizado previamente la búsqueda y localización de su familia nuclear o ampliada y el mantenimiento del vínculo familiar. Con la misma y esta medida responda al interés superior del niño o niña adolescente. En conclusión, lo primero que tengo que hacer es buscarle a su familia nuclear, que es su papá y su mamá, o a su familia ampliada, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus hermanos. Si no los encontré y están en situación de desamparo,
eventualmente transcurrido cierto tiempo, ahí recién se puede declarar su estado de adaptabilidad. O el otro escenario, encuentro a sus padres, pero no es posible que vivan con ellos porque es sumamente peligroso. Encuentro a su familia ampliada, pero es sumamente lesivo, peligroso, potencialmente dañino. En esos casos, una vez agotadas estas dos instancias previas, recién con carácter excepcional es posible declarar el estado de adoptabilidad. Eso es muy importante. Y estas son las modalidades. Voy a ver. No sé si puedo poner acá. Estas son las modalidades. Dice, cuando hablamos de cuidados alternativos de niños, niñas y adolescentes, ¿cuáles son las dos modalidades? El acogimiento familiar y el abrigo residencial. Yo decía, busquémosle a los padres o a la familia nuclear o a la familia ampliada. A eso vamos a llamarle acogimiento familiar. Si no es posible, entonces vayamos a la otra modalidad, que es el abrigo residencial, que son terceras personas que están dispuestas a recibir en condiciones controladas. Son institutos, son hogares que cuentan con las condiciones de infraestructura y capacidad de poder recibir a estos niños, niñas y adolescentes y poder otorgarles los cuidados que ellos necesitan. ¿Se acuerdan de esa triada que hablábamos? La familia, la sociedad y el Estado, ¿verdad? Bueno, fracasó la familia, entonces vamos a las instituciones públicas, ¿verdad? Las CODENIS. Fracasó esto, bueno, ahí es el Estado en donde actúa él en defecto de la familia o en defecto de la sociedad, a falta de estos dos, para proteger y precautelar, ¿verdad?, las condiciones de los niños y adolescentes. Dice, cuidados alternativos. Es el que se aplica al niño, niña, adolescente separado de su familia o en riesgo de serlo y brindado por familia ampliada o familia acogedora a través de la guarda o por entidades de abrigo residencial a través de la figura del abrigo. Entonces siempre el acogimiento familiar lo hace o la familia nuclear o la familia ampliada o la familia acogedora. Y cuando hablamos del abrigo residencial, lo hacen instituciones preparadas con infraestructura y capacidades especiales para poder recibir a estos niños, niñas y adolescentes. Tiene carácter excepcional y deberá ser considerado únicamente cuando la permanencia del niño, niña y adolescente en su familia nuclear no garantice su protección integral y transitoria. Debe durar el tiempo estrictamente necesario para resolver la situación del entorno familiar del niño, niña o adolescente. ¿A qué nos referimos? A que los cuidados alternativos tienen también un carácter excepcional. La idea o el espíritu, la finalidad es que puedan vivir con sus padres o que puedan vivir con su familia ampliada. Si no es posible, vayamos a esta figura de la guarda, ¿verdad?, que es el abrigo residencial. Bien, hablemos del acogimiento familiar, que es la primera modalidad. Es una medida de protección dentro de las modalidades de cuidado alternativo, por la cual el juzgado de la niñez otorga la guarda transitoria, no es definitiva, es transitoria, ¿sí?, de niños, niñas, adolescentes o uno o más integrantes de la integrantes de la familia ampliada. Ese es el acogimiento familiar. No puede vivir con su mamá o su papá porque es sumamente peligroso que se vaya con la tía. Ella es una integrante de la familia ampliada, del entorno afectivo cercano o una familia acogedora. ¿Qué es la familia acogedora? Son terceras familias que integran un programa que va a cuidar de niños y niñas y adolescentes que cuentan con los recursos para poder hacerlo, ¿verdad? Esa es la figura del acogimiento familiar, que se críen con una familia, ya sea familia ampliada o una familia acogedora. La otra modalidad es el abrigo residencial, que es una modalidad de cuidado alternativo asumido por una unidad ejecutora
encargada, dice, de la protección de un grupo reducido, esto también es pregunta de examen, de hasta 6 niños, niñas y adolescentes, en un modelo similar a una familia. Es como un hogar, vamos a decir, de cuidados, donde conviven hasta 6 niños o niñas, ¿verdad? En cuanto a su dinámica e infraestructura debidamente habilitadas, por supuesto, están todas estas instituciones de abrigo residencial, están todas controladas y reguladas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por supuesto. Bueno. Bien, hasta acá, no sé si hay preguntas, consultas. ¿No? Bueno, quiero nomás dejar claro algo y con esto ya sé que ya lo mencioné, pero no quiero no quiero que lo pierdan de vista. La adopción es de carácter excepcional, es lo último que se hace. Lo primero que se hace es buscar y rastrearle a su familia nuclear, su papá y su mamá, y se intenta relacionarle con ellos. Si ese proceso no se puede dar porque no se le encuentra a los padres o porque vincularlos con ellos es sumamente peligroso, ahí vamos a hablar de los cuidados o de las modalidades de cuidados alternativos. Ahí vamos a hablar del acogimiento familiar. Vamos a buscarle a su familia ampliada, ¿no? O vamos a buscarle a familias acogedoras. Y si eso no es posible, vayamos a la otra figura, que es del abrigo residencial. ¿Sí? Que son estas instituciones que pueden recibir hasta 6 niños, niñas y adolescentes que están regidas, controladas y reguladas por el ministerio. Señora. ¿Qué pasa si en este caso, por ejemplo, dijiste solamente cuando sea peligroso, ¿verdad? Buscarle Sí. a los padres o familiares, pero ¿qué pasa si se lo encuentra, pero los padres o familiares no quieren o no aceptan ese caso? Pues puede obligarles. No, no se le puede obligar. No se le puede obligar y si hay una negativa o si hay una reticencia, eventualmente vamos por las modalidades, por el acogimiento familiar. Generalmente en este proceso intervienen ayudantes sociales, psicólogos, psiquiatras, ¿verdad? Que de un lado y del otro tratan de vincular al niño o niña con la familia. O sea, hay personas acompañando a los padres y a los niños, niñas y adolescentes. Y si se dan cuenta que los padres son reticentes, se esconden, porque generalmente son alcohólicos, drogadictos, se dedican a la prostitución, qué sé yo, son personas que están sumamente complicadas en su vida. Entonces, todos estos informes son remitidos al juez de la niñez y él lo que va a decir es, bueno, es complejo vincularle con ellos, porque no quieren y porque están luego complicados, son todos alcohólicos, drogadictos. Entonces busquémosle a su familia ampliada, su abuela, su tía, ¿verdad? Generalmente es porque Su tienen otra madrina familia también. también. Si es que eventualmente la familia ampliada no es una opción, vayamos a la familia acogedora, que no son familia biológica, pero que son familias que están dispuestas a recibirle a estos niños, niñas, adolescentes. Si no es posible, vamos a la otra modalidad, que es el abrigo residencial, que son estas instituciones, ¿verdad? Que se encargan de la guarda de los niños, niñas y adolescentes. No sé si con eso contesté a tu consulta. Creo que Elizabeth fue la que me preguntó, ¿verdad? Sí, profe, Sí, gracias. buenísimo. Bueno, vayamos ahora entonces a la adopción, que yo decía que es ya la última ratio y tiene carácter excepcional. Dice la ley 6486, la adopción es un instituto jurídico de protección del niño o niña adolescente en el ámbito familiar social, por lo que por decisión jurisdiccional, siempre el juez, la persona adoptada entra a formar parte de la familia o crea con una familia con él o los adoptantes en calidad de hijo o hija y deja de pertenecer a su familia de origen, salvo en caso de adopción de hijos del cónyuge o concubino. Entonces la adopción
previamente, como yo decía, como método alternativo, ya como último camino, es un instituto por el cual un niño, niña, adolescente ejerce ese derecho a tener una familia, que pueda cuidar de ellos, que pueda otorgarles siempre los, vamos a llamarle, los alimentos, ¿verdad? Y los insumos necesarios para que se pueda desarrollar, con lo cual ese niño o niña entra a formar parte de esa familia, tomando el apellido y los derechos inherentes a ese vínculo. Genera patria potestad, se crea patria potestad. La finalidad de la adopción es otorgar una familia al niño, niña o adolescente. Cuando hablamos de la filiación adoptiva, que es la adopción, es plena, indivisible e irrevocable, ¿sí? Y confiere a la persona adoptada una filiación que le otorga los mismos derechos y obligaciones que hijos biológicos. Antes, bajo la vigencia del Código del Menor y del Código Civil anterior, podíamos hablar de hijos adoptivos, de hijos matrimoniales, de hijos extramatrimoniales, de hijos bastardos. Eso ya no existe. Hoy la categoría es de hijos, ya sean matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos. Todos gozan de los mismos derechos. Con la adopción cesan los vínculos legales de la persona adoptada con su familia nuclear, dice. Eso es que se pierde el vínculo jurídicamente hablando y esta persona adoptada pasa a constituir vínculo con su nueva familia, ¿verdad? Salvo impedimentos dirimentes en el matrimonio o concubinato provenientes de la consanguineidad. Cuando la adopción tiene lugar respecto de hijos del cónyuge o concubino, cesan los vínculos solo con relación al otro padre o madre de este. ¿Qué quiere decir esto? Yo me casé con mi señora, ¿verdad? O sea, nos casamos con mi novia, ella tiene un hijo y bueno, yo decidí adoptarle también a su hijo, ¿verdad? En estos casos, bueno, ¿es posible hacer esto? Sí, es posible, eventualmente. Y con eso cesan los vínculos del otro padre con respecto al niño, ¿verdad? Ahora yo tengo vínculos de patria potestad con ese niño, niña o adolescente. Pero de vuelta, el carácter de la adopción es eventualmente es el carácter excepcional. Lo que se busca como primera medida es el derecho que tiene el niño o niña adolescente a ser criado por su familia biológica. ¿Sí? Eso es muy importante. Porque tiene que ver, como dice el material, con el derecho a la identidad. Bueno. Las personas adoptadas tienen derechos, por supuesto. ¿Cuáles son algunos de esos derechos? A conocer su origen. ¿Quiénes son sus padres biológicos? De acuerdo con el procedimiento establecido en la ley, vamos a ver que existe ese procedimiento de búsqueda y localización. Hay un procedimiento establecido. Y tienen derecho a ser inscriptas con él o los apellidos de las personas adoptantes y mantener uno de sus nombres, pudiendo los adoptantes agregar nombres nuevos. O sea, si esa persona que va a ser adoptada, ese niño, niña, adolescente que va a ser adoptada, se llama María Ángela X, entonces el nombre de María yo no lo puedo cambiar. Sí, sus otros nombres los puedo cambiar y por supuesto va a ya contar con el apellido de los padres adoptantes, ¿verdad? Eso es muy importante. Respecto de los sujetos, ¿quiénes pueden ser sujetos de adopción, verdad? Pueden ser adoptados niños, niñas o adolescentes hasta la mayoría de edad, que haya sido declarado en estado de adoptabilidad en virtud de sentencia judicial firme y ejecutoriada. Por eso yo decía, tienen que haberse agotado las instancias de búsqueda y localización del vínculo o del fortalecimiento del vínculo con su familia nuclear o familia ampliada, para a partir de ahí recién haber declarado su estado de adoptabilidad. Habiendo agotado todas estas instancias previas, recién es posible declarar ese estado de adoptabilidad a través de una sentencia, ¿verdad? Igualmente pueden ser adoptadas las personas que siendo mayor de edad
hubiere iniciado el proceso de declaración de estado de adoptabilidad antes de cumplida la misma. O sea, se inició el proceso de declaración de estado de adoptabilidad a los 17. ¿Puedo ser adoptado si en el transcurso ya cumplí 18? La respuesta es sí. O cuando se trate, dice, de la declaración en estado de adoptabilidad de 2 o más hermanos, se debe priorizar la adopción de ambos por la misma familia adoptiva. Eso es para mantener el vínculo. En caso de que no sea posible por causas debidamente justificadas, se debe mantener el vínculo fraternal y el contacto entre los mismos, salvo que ello sea contrario a su interés superior. Entonces, si yo quiero adoptar con mi esposa y eventualmente esa persona que busca una familia, que es el niño, porque acá estamos hablando del plano del niño o niña o adolescente que tiene derecho a una familia y que tiene un hermanito, preferentemente la adopción se va a dar sobre los dos a la misma familia para no separarlos. ¿Quiénes pueden adoptar? Podrán adoptar las personas que hayan cumplido los requisitos establecidos en la presente ley del Centro de Adopciones para su acreditación. Las familias acogedoras acreditadas podrán postularse para la adopción del niño o niña adolescente acogido cuando se encuentre en estado de adoptabilidad. ¿Se acuerdan que hablamos de las familias, en este caso de estas familias acogedoras, que son aquellas a las cuales también un niño o niña adolescente puede ser destinado siempre en función a su interés superior, ¿verdad? También ellas pueden adoptar. ¿Cuáles son los requisitos para poder adoptar, ¿verdad? Para ser eventualmente una persona que pueda ejercer este derecho? Tener diferencia de edad con la persona que pretenda adoptar. No menor de 25 ni mayor de 60 años. O sea, tiene que haber una diferencia, creo que era de 18 años. Creo que era una diferencia mínima de 18 años entre adoptante y adoptado, ¿verdad? Y en este caso los adoptantes tienen que tener no menos de 25 ni ser mayores de 60 años. En el caso de una pareja, la diferencia se considerará respecto al adoptante más joven. O sea, yo a partir de los 25 ya puedo iniciar los trámites para adoptar, siempre y cuando el adoptado tenga cuanto menos 18 años de diferencia con el menor. Los cónyuges adoptantes deben tener 3 años de matrimonio y 4 años de convivencia como mínimo para las uniones de hecho. ¿Se acuerdan? En civil personas luego, para declarar la figura de un matrimonio aparente se requiere cuanto menos de 4 años de convivencia, ¿no? Y los cónyuges, o sea, personas casadas, con 3 años de matrimonio. Y contar con idoneidad para dar cumplimiento a los derechos de los niños, niñas y adolescentes a su desarrollo integral. Esos son los requisitos. Cuanto menos 25 años de edad y no más de 60. Si estás casado, 3 años de matrimonio. Si estás en convivencia, cuanto menos 4 años de convivencia. Y ser idóneo, por supuesto, ¿verdad? Para poder educar y cumplir con las obligaciones, ¿verdad? Que prestar alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Los impedimentos. Dice, no podrán adoptar quienes hubieran sido condenados por la comisión de hechos punibles contra la vida, la integridad física, la autonomía sexual. Bueno, toda persona que haya violado normas de carácter penal y personal, ¿verdad? Todas estas personas no pueden adoptar por obvias razones, ¿verdad? Tampoco podrán adoptar las personas que tengan un comportamiento o práctica que pongan en riesgo el desarrollo armónico del niño o niña adolescente. Es un ludópata, qué sé yo, ¿verdad? Es una persona que sus condiciones de vida podrían poner en riesgo la vida del posible adoptado, ¿verdad? El tutor no podrá adoptar al pupilo, ojo, mientras se halla en ejercicio de la tutela y hasta que haya rendido cuenta debidamente documentada de su administración. Eso también es muy importante. Y por último, la aptitud psicosocial, ¿verdad? Habilitante de las personas solicitantes será valorada conforme al proceso establecido en el centro de adopción. Esto se mide eventualmente. ¿Qué capacidad o qué aptitud tenés vos para adoptar? Bueno, todo esto es evaluado y todo esto es presentado eventualmente ante el Ministerio de Salud en un informe. Todo consta en un informe.
¿Qué ocurre con los bienes del adoptado? Si los hubiere, ¿verdad? En caso que la persona adoptada tuviera bienes, la persona adoptante tendrá los mismos derechos y obligaciones que los padres biológicos con respecto a la administración de dichos bienes. O sea, se configura, se perfecciona, mejor dicho, el instituto de la patria potestad. Si vos adoptás a una persona con bienes, vos ejercés la administración de esos bienes. Respecto del consentimiento, deberán prestar su consentimiento de manera personal para la adopción bajo pena de nulidad ante el juzgado de la niñez. La persona a ser adoptada a partir de los 8 años. Pregunta de examen. A partir de los 8 años ya la persona a ser adoptada tiene que prestar su conformidad. Y la persona o las personas adoptantes. Eso es muy importante. Si no se cumple con estos requisitos, esa adopción es nula. Bien. Respecto de los procedimientos o de las instancias previas a la declaración del estado de adoptabilidad, hablábamos del mantenimiento del vínculo familiar, ¿verdad? Dice, se aborda en el procedimiento anterior mientras el niño o niña adolescente está en proceso de cuidados alternativos. Es el trabajo terapéutico realizado por un equipo interdisciplinario, o sea, hay psicólogos, ayudantes sociales, psiquiatras, con el objetivo de preservar y fortalecer el relacionamiento del niño o niña adolescente con su familia nuclear o su familia ampliada, el cual permitirá evaluar las condiciones de viabilidad para la reintegración familiar. Dice, dura 45 días este proceso de el mantenimiento del vínculo familiar. Esto es muy importante porque es lo primero que se hace. Eso yo le decía hace rato, ¿verdad? Se busca y se trata de localizar a la familia nuclear o a la familia ampliada. Ahí es donde trabaja este equipo interdisciplinario y trata de crear o mantener ese vínculo entre el niño, niña, adolescente y su familia biológica. Y todo este equipo interviene en todo ese interín, ¿verdad? Respecto del centro de adopciones, dice que es la autoridad administrativa. El mismo tiene carácter autónomo en materia de su exclusiva competencia. Vamos a ver el procedimiento para la adopción. Esto es un juicio, ojo, es un juicio y dice el juicio de adopción nacional se iniciará ante el mismo juzgado interviniente para la pérdida de la patria potestad y la declaración de estado de adoptabilidad del niño, niña y adolescente con la propuesta presentada por el centro de adopciones de personas postulantes a la adopción. O sea, el mismo juez que declaró eventualmente la pérdida de la patria potestad de padres con los que no pudo crearse ese vínculo, es el mismo juez que va a declarar el estado de adoptabilidad de ese niño, niña, adolescente previa presentación de los informes del centro de adopciones, de las personas que se postulan y del estado de esas personas que se postulan a ser adoptantes y por supuesto el estado de estos niños, niñas, adolescentes que van a ser adoptados. ¿Quiénes son las partes del juicio? Los niños y niñas adolescentes, la Defensoría de la Niñez, la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, la persona o las personas adoptantes, propuestas por el centro de adopciones y los padres biológicos en caso de adopción por su cónyuge o concubino. ¿Verdad? Eso en casos especiales. La sentencia que resuelva la adopción es apelable. Ojo, toda sentencia siempre es apelable ante el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia correspondiente. Dicho recurso debe ser interpuesto dentro del tercer día de notificada la sentencia y es concedido con efecto suspensivo. O sea, se declaró por sentencia eventualmente el estado de adoptabilidad de ese niño, niña, adolescente y viene una persona que se opone, el padre se opone, por ejemplo. Se puede oponer, por supuesto. Dentro del tercer día de ser notificada la sentencia, tiene la capacidad de oponer su oposición, el recurso de apelación en este caso. Los recursos de apelación y nulidad deben ser fundados en el criterio de interposición
y se incluirán en su caso los reclamos respecto a las pruebas ofrecidas y no admitidas. Antes de dictar sentencia, el tribunal podrá disponer la admisión y producción de las mismas, así como las medidas de mejor proveer que estime conveniente. Eso quiere decir que en el caso que, como mencioné recién, ¿verdad?, se declara el estado de adoptabilidad, aparece el padre con pruebas, eventualmente, de que las actuaciones, en este caso, realizadas, no fueron hechas en el marco de la ley, el proceso es completamente nulo. Entonces, el que hace presenta ese recurso de nulidad bajo la figura de la interposición, ¿verdad?, que es una acción que puede presentar, con lo cual el juez resuelve y dice, ok, todo el proceso es nulo, por ejemplo, ¿verdad? Si no lo hiciste dentro del término de 3 días, esa sentencia queda firme, por supuesto. Elevados los autos al Tribunal de Apelación de Niñez y la Adolescencia, inmediatamente correrá traslado por escrito del escrito de fundamentación del recurso interpuesto a las demás partes. Claro, yo me opongo a la declaración de estado de adoptabilidad. Le hago saber eso al juez de la niñez, al tribunal, en este caso de apelación. El tribunal de apelación corre traslado a la otra parte por su orden por el plazo de 3 días hábiles. Vencido dichos plazos, el tribunal de apelación, si no hubiere otras diligencias que producir, llama autos para sentencia, la cual deberá ser dictada dentro del plazo de 10 días. La resolución recaída en esta instancia, dice causa ejecutoria, o sea, ya va a ser definitiva. No hay una tercera instancia como tal, ya causa estado. Y bueno, si es declarado o es declarada eventualmente el estado de adoptabilidad o es declarado la adopción de ese niño o niña adolescente a tal familia, eso por supuesto se inscribe en el registro del estado civil de las personas, ¿verdad? Dice, ejecutoriada la sentencia definitiva, la adopción será inscripta como nacimiento, a cuyo efecto se remitirá oficio a la Dirección General de Registro del Estado Civil de las Personas. Entonces, dentro de ese juicio de adopción, se declaró el estado de adoptabilidad, se declaró quiénes van a ser los padres adoptantes en esa sentencia, nadie se opuso, esa sentencia se inscribe en el registro del Estado Civil. De esta acta de inscripción original, con su nota al margen, o sea, del acta de nacimiento al margen, al costadito, se hacen las anotaciones marginales, ¿verdad?, de lo resuelto de quiénes van a ser los padres, en este caso, de este niña o niño que fue adoptado, quiénes van a ser los padres adoptivos. Una vez finalizados los trámites ante la Dirección General del Registro, el juzgado debe remitir copia autenticada de la resolución de adopción firme y ejecutoriada. ¿Qué quiere decir esto? Una sentencia contra la cual no corre ningún tipo de recurso, acompañada de una copia autenticada del certificado del acta de nacimiento para su archivo correspondiente. Con eso entonces ya queda declarada por sentencia la adopción de ese niño o niña adolescente e inscripta en el registro de Estado Civil de las personas, con sus nuevos apellidos y por supuesto con el registro de quiénes son sus padres adoptivos. Respecto a la nulidad de la adopción, yo les decía, si no se respetó ninguno de las acciones establecidas en el juicio, o si las personas que pretendían adoptar no pueden adoptar por las causales establecidas en la ley, eventualmente se puede declarar la nulidad de la adopción, ¿verdad? Y dice, la acción de nulidad de la sentencia de adopción procederá a petición de la persona adoptada, de la madre o del padre biológico, a través de un juicio ordinario sustanciado ante el juez de la niñez y la adolescencia de turno. O sea, ¿quiénes pueden promover esta acción de nulidad? El adoptado, el padre o la madre biológicos. Podrá anularse el juicio de adopción cuando se probare que la declaración del estado de adoptabilidad del niño o niña en su adopción fue resuelta teniendo como lícitos hechos que en realidad hubieran sido ilegales.
o hubiese existido ocultamiento de hechos perjudiciales para el interés superior del niño. No se le buscó realmente a sus padres. No se les intentó acercar realmente al niño, niña, adolescente a sus padres biológicos. Se omitió ese paso inicial. Bueno, esto puede motivar la nulidad de la sentencia, ¿verdad? Y cuando se hubieran incumplido las disposiciones establecidas por la ley. La acción de nulidad deberá ser interpuesta dentro de los 3 años siguientes a la fecha de inscripción de la adopción en la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas. Hasta 3 años tenés para poder plantear la nulidad de esa adopción. Bien. Después dice Sistema de Información Digital de Cuidado Alternativo y Adopciones. Créase un sistema de información digital unificado. Por supuesto, ahí se registra todo, ¿verdad? Actuaciones administrativas y judiciales en los procesos de niños, niñas, adolescentes en cuidado alternativo y adopción, así como una base de datos que deberá contener la disponibilidad de las familias acogedoras y entidades de abrigo residencial para la aplicación de medidas cautelares. Yo me quedo con esto, ¿verdad? Lo primero, considerar que la adopción es de carácter excepcional. Lo primero que debe hacerse es la búsqueda y localización de la familia nuclear o la familia ampliada. Es lo primero. Encontrada la familia nuclear o la familia ampliada, lo que debe hacerse es tratar de mantener el vínculo, ya sea con la familia nuclear o la familia ampliada. El sostenimiento de ese vínculo tiene que darse. Si fracasa la búsqueda o si fracasa el mantenimiento del vínculo, eventualmente ahí vamos a revisar cuáles son las modalidades de cuidados alternativos. Y ahí vamos a hablar eventualmente de que este niño o niña adolescente va a ser puesto en hogares de cuidados de familia ampliada o de familias acogedoras que van a cuidar de estos niños, niñas o adolescentes. O en su defecto vamos a hablar de estos institutos de guarda que pueden acoger hasta 6 niños, niñas o adolescentes. ¿Sí? Una vez realizados todos estos pasos previos, recién juicio de por medio, es posible declarar el estado de adoptabilidad de estas personas. Porque los cuidados alternativos son cuidados provisorios, son cuidados transitorios. Porque no fue posible encontrar a los padres o a la familia ampliada, o no fue posible mantener el vínculo con los padres o la familia ampliada. Por eso es que vamos a declarar el estado de adoptabilidad de niños, niñas, adolescentes. Y se establecen otra vez los requisitos, ¿verdad? Padres mayores de 25, menores de 60. Que exista una diferencia de edad entre adoptantes y adoptados de 18 años, nosotros decíamos, ¿verdad? Que si el niño o niña tiene más de 8 años, debe prestar su acuerdo, su consentimiento. Y que los adoptantes sean idóneos. La declaración de adopción se hace por sentencia judicial, la cual se inscribe en los registros del Estado Civil de las personas, ¿sí? Con eso, la persona adoptada rompe su vínculo con su familia biológica y pasa a formar parte de la familia de los adoptantes, ¿sí? Eso me parece lo más importante respecto de esta unidad, ¿verdad? No sé si me siguen hasta ahí. Profe, una consulta. Sí, señor. ¿Podrías repetir cuál sería la diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado? 18 años, cuanto menos. Como mínimo sería... Sí, como mínimo 18 años de diferencia de edad. Y los adoptantes tienen que tener al menos 25 años de edad para poder adoptar. Y como máximo 60. Así es. Dale, doctor. Muchísimas gracias. No hay problema. Bien. Esta unidad es unidad 7 y 8. Bueno, en esta unidad vamos a hablar de lo mismo, pero
esquematizado. Acá se esquematiza todo lo que yo ya estuve mencionando, ¿verdad? Cuando hablamos de cuidados alternativos, son aquellos cuidados que brindan ya sea la familia ampliada, la familia acogedora o a través de la guarda, ¿verdad? Que es la guarda, esos institutos que tienen la infraestructura, ¿verdad? Para dar abrigo hasta 6 niños, niñas o adolescentes. Esto todo con carácter transitorio, ¿verdad? Para poder proteger y precautelar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando hablamos del niño separado de su familia, hablamos de la aplicación de cuidados alternativos, acogimiento familiar o abrigo residencial. Y ahí hablamos de la Dirección General de Cuidados, el DICUIDA, que depende del ministerio y, por supuesto, esta dirección tiene una instancia administrativa porque es dependiente del Ejecutivo, es dependiente del ministerio directamente, que es la que lleva adelante este programa de cuidados alternativos, ¿verdad? Esta dirección es la que nuclea toda la información de niños en estado de adopción, de niños que están buscando a sus padres, de familias que quieren adoptar. Bueno, toda esa información se consolida dentro de esta dirección del DICUIDA. Bueno. ¿Cuáles son las acciones con las cuales dispone el juez? Yo le decía, lo primero que hace respecto del niño, niña, adolescente es vamos a buscar y a localizar a su familia. Búsqueda y localización. En caso de padres desconocidos o de padres conocidos, pero de parentesco desconocido. Y una vez que lo encontramos, vamos a mantener su vínculo familiar. ¿Le encontramos? Bueno, a través de todas estas, vamos a llamarle ayudantes o todas estas unidades interinstitucionales, ¿verdad? Multidisciplinarias, vamos a acompañar y procurar el mantenimiento del vínculo familiar. Y acá vamos a hablar de los plazos. La búsqueda y localización de la familia nuclear o ampliada dura 45 días que se puede prorrogar por otros 45 días. O sea, puede durar hasta 90 días la búsqueda y localización. Ahí actúa el DICUIDA. Se podrá solicitar la colaboración de personas físicas o entidades públicas. Claro, se pide información. ¿Dónde están los padres? ¿Verdad? A los 30 días de esos 45 que tiene en primera instancia, el equipo técnico presenta al juez un reporte documentado, ¿verdad? Si se encuentra a la familia nuclear o ampliada, se procura el mantenimiento del vínculo. Si no se le encuentra, el juez podrá disponer excepcionalmente acciones por el plazo de 10 días. Por ejemplo, la declaración del estado de adoptabilidad. Se le buscó, ¿verdad? No se le encontró a la familia. Bueno, se declara el estado de adoptabilidad. Pero vamos a suponer que se le encontró, ¿verdad? Se le encontró dentro de este periodo máximo de 90 días. Por otro periodo otra vez de 90 días que es prorrogable hasta 30 días más, o sea, en total 120 días, vamos a buscar mantener ese vínculo familiar. Vamos a acercarle todo lo que se pueda al niño, niña, adolescente con su familia nuclear que fue encontrada o su familia ampliada, ¿verdad? Esta etapa es obligatoria. ¿Se acuerdan que si yo me salto esta etapa, todo el proceso es nulo? Esta etapa es obligatoria, ¿sí? Aún, que es lo que hace rato me decía una compañera, aún en el caso de que los progenitores manifiesten la intención de dar a su hijo en adopción, igual hay que mantener este periodo de 90 días, cuanto menos, del mantenimiento del vínculo. El mantenimiento se hará también con la familia ampliada y con el entorno afectivo cercano a fin de evaluar, dice, si algún integrante de esta tiene deseos de adoptarlo. Porque lo que se busca es mantener la identidad del niño, niña, adolescente, respecto de su familia biológica, por supuesto. Y en todo este proceso se analiza la viabilidad de su reintegración, ¿no? Si eventualmente se da el vínculo, el DICUIDA acompaña, el equipo técnico interdisciplinario acompaña este proceso durante los 6 primeros meses, ¿sí? Si no es viable la reintegración, esto es declarado por el juez, con lo cual se declara la pérdida de la patria potestad y en el mismo acto el
estado de adoptabilidad, si fracasa ese mantenimiento familiar. Bien, recién transcurrido todos estos pasos previos, ahí recién vamos a entrar en el juicio de adopción, ¿verdad? Que es lo que yo ya les mencioné, que es un instituto, ¿verdad? Que es de carácter, que es de carácter excepcional, que busca proteger a niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? La adopción el proceso de adopción o la declaración de adopción es realizada siempre por un juez de la niñez y la adolescencia. Lo que se busca con la adopción es hacer cumplir ese derecho que tienen niños, niñas y adolescentes de acceder a una familia o crear vínculos familiares eventualmente entre adoptantes y adoptados para que se puedan cumplir efectivamente los derechos consagrados al niño, ¿verdad? O sea, y esto es tema de examen, la finalidad es otorgar una familia al niño, no que los adoptantes puedan adoptar a un niño, no, que el niño pueda tener una familia. Ese es el objetivo. Tema de examen también, caracteres. La adopción es de carácter excepcional, es plena, indivisible e irrevocable. Es anulable, pero es irrevocable. Esto también es tema de examen. Te ponen varias opciones, varias combinaciones de opciones. Acuérdense siempre, los caracteres es excepcional, plena, indivisible y irrevocable. ¿Cuáles son los efectos de la adopción? Cesan los vínculos del adoptado con su familia de origen, se rompe ese vínculo de parentesco, se le otorga al adoptado una filiación, por supuesto, con su familia adoptiva. El adoptado tiene todos los derechos de hijo biológico. Ya no se hace una distinción de hijo adoptivo, hijo matrimonial o hijo extramatrimonial. Tienen la misma categoría. Respecto a la preservación de identidad, los adoptados tienen derecho a conocer su origen, tienen derecho a saber quiénes son sus padres y tienen derecho a ser inscritos con los apellidos del adoptante y a mantener por lo menos uno de sus nombres de pila, ¿verdad? Respecto a la protección de los bienes también ya dijimos, el adoptante tiene la administración de los bienes, debe rendir cuenta documentada y por supuesto compensar los perjuicios que hubiere producido eventualmente al niño adoptado. De esto también ya hablamos. ¿Quiénes pueden ser adoptados? Menores de edad, huérfanos de padre y madre, hijos de padre y madre desconocidos, hijos de padre y madre conocidos que hayan perdido la patria potestad por sentencia judicial, hijos de padre y madre conocidos que no hayan sido inscritos en el registro civil, cuyo paradero es desconocido, hijos de cónyuge o concubino de uno de los progenitores cuando el otro preste su consentimiento. O sea, yo le adopto al hijo de mi esposa. Se puede hacer eso. Es posible. ¿Y quiénes pueden adoptar? Matrimonios o unión de hecho. Un integrante de la familia ampliada del niño, matrimonio o unión de hechos cuyos integrantes constituyen la familia acogedora del niño, que era ese proceso previo. Esa familia acogedora puede adoptar también al niño. Matrimonio o unión de hecho cuyos integrantes no se encuentren contemplados en los incisos anteriores y una persona soltera o viuda también puede adoptar. Por supuesto, siempre la preferencia va a estar respecto de los matrimonios, ¿verdad? No respecto de personas solteras o viudas. Los requisitos yo ya les decía, ¿verdad? Una diferencia de edad con el adoptado. Me quiero corregir acá. Acá dice algo distinto. Tener una diferencia de edad con el adoptado no menor de 25 ni mayor de 60 años, dice, ¿verdad? Ok, acá me voy a corregir porque yo había dicho que la diferencia de edad era de 18 años. Me corrijo. La diferencia de edad es no menor a 25 años ni mayor de 60 años. Me corrijo porque hace rato dije mal. Los cónyuges, las personas casadas, deben tener cuanto menos 3 años de matrimonio o 4 años de convivencia para las uniones de hecho y por supuesto contar con idoneidad. Los impedimentos también ya revisamos. ¿Quiénes no pueden adoptar? Las personas condenadas, ¿verdad? Por cualquier tipo de hecho punible relacionado con la autonomía sexual, con la vida, con la libertad. Generalmente estas personas no pueden adoptar.
y quienes tengan comportamientos o prácticas que pongan en riesgo el desarrollo del niño, niña, adolescente. Ellos no pueden adoptar. ¿Quiénes deben consentir la adopción? El juez a través de su sentencia, los adoptantes, el niño si es mayor de 8 años y si es menor de 8 debe valorarse su opinión. Respecto a la prelación, dice en la adopción nacional, ¿quiénes tienen más prelación sobre otras para ser categorizadas como adoptantes una por delante de otras? Los integrantes de la familia ampliada del niño residente en el país tienen prelación, tienen un lugar preferente. En segundo lugar están los integrantes de la familia ampliada del niño que reside en el exterior, la familia acogedora, el postulante nacional y el postulante extranjero que reside en el país. O sea, si tenemos a todos estos postulantes como adoptantes, primero vamos a considerarle a los integrantes de la familia ampliada del niño que reside en el país. Si no hay, primero vamos a considerarle a los integrantes de la familia ampliada del niño que reside en el exterior. Si no hay, vamos a considerar primero a la familia acogedora del niño y así sucesivamente. Este es un orden de prelación, ¿verdad? Respecto a la adopción internacional, también es un instituto que está previsto en nuestra ley. Cuando hablamos de una adopción internacional, dice, por adopción internacional se entiende la efectuada por personas residentes en el exterior a favor de niños adolescentes domiciliados en Paraguay. O sea, yo resido en Brasil y pretendo hacer una adopción internacional de un niño que reside en Paraguay. ¿Se puede hacer? Sí, está previsto en la ley. Salvo la realizada por integrantes de su familia nuclear o ampliada residente en el exterior y la llevada a cabo por diplomáticos connacionales. Bueno, también es una figura. No suele ser tema de examen, pero al menos es importante que lo tengan en cuenta. Todos igual, las adopciones nacionales o las internacionales, todas son canalizadas por el centro de adopción. ¿Cómo está integrado este centro de adopción? ¿Cuáles son los órganos, mejor dicho, de esta autoridad administrativa? Está integrada por un director general, por un consejo y por un departamento técnico, ¿verdad? El consejo, a su vez, tiene como integrantes a representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, del Ministerio Público, de la Defensa Pública y de ONG, ¿verdad? Y el departamento técnico está integrado por abogados, psicólogos, pediatras y trabajadores sociales. Por supuesto, este centro de adopciones, ¿qué hace? Informa los requerimientos para adoptar, los va actualizando seguramente, asesora, va acreditando a los postulantes que son aptos. Ellos van haciendo los filtros necesarios para decir, ustedes son aptos para adoptar, ustedes no. Elabora el perfil de cada niño declarado en estado de adoptabilidad. Presenta al juzgado la propuesta fundada de los postulantes. Llevan el registro de todos los postulantes y los niños declarados en estado de adoptabilidad. Canaliza las adopciones internacionales y realiza el seguimiento de los niños adoptados. Todas estas funciones las lleva a cabo el centro de adopción. ¿Quiénes son las partes en el procedimiento de adopción? También esto ya vimos, ¿verdad? El niño o niña adolescente adoptado o en estado de adoptabilidad, la Defensoría de la Niñez, los adoptantes, la Fiscalía de la Niñez y los padres biológicos en caso de que la adopción sea del hijo del cónyuge o conviviente, ¿verdad? En la audiencia, porque hay una audiencia previa, ¿qué hace el juez? Comprueba la identidad, por supuesto, en este caso del niño, ¿verdad? Él tiene derecho a ser oído, nosotros decíamos. Trata de entender por qué no se pudo mantener el vínculo familiar. De esto se le informa al juez, por supuesto. Escucha la opinión del niño. Y por supuesto, si es mayor de 8 años, se requiere indefectiblemente su consentimiento para que la adopción sea plenamente válida. En la audiencia por separado que se hace para las adoptantes, ¿qué comprueba el juez? La identidad de ellos, que cumplan los requisitos, que tengan antecedentes del niño, que sepan de dónde viene el niño,
que hayan contado con asesoramiento y por supuesto con su compromiso, ¿verdad?, de informar siempre el estado del niño adoptado, ¿verdad? Es un poco el proceso y las partes, ¿verdad?, en un juicio de adopción, que es justamente lo que está esquematizado acá, ¿verdad?, que es lo que nosotros ya estuvimos revisando. Bien, yo quería llegar hasta la unidad 9, pero tengo a las 5 otra clase. Les voy a tener que dejar por esta vez, porque no llego nomás a hacer esta última unidad que nos